todos los seres vivientes, los microorganismos tienen ciertos requerimientos metabólicos. Decíamos que podían, en algunos casos, hacer síntesis de metabolitos de compuestos básicos, o en otros casos iban a utilizar moléculas que ya preexistían como compuestos orgánicos para poder degradarlas y utilizar a partir de ellas sus metabolitos. Entonces, esto explicaba por qué tenemos organismos autótrofos, como pasa con algunas algas, con algunas cianobacterias y por supuesto con los vegetales, y por qué tenemos organismos heterótrofos, incluyéndonos a nosotros, incluyendo obviamente a otras especies animales y a una buena parte de las bacterias. Sin embargo, dentro de estas dos grandes clasificaciones de autótrofos o heterótrofos, podríamos observar que en algunos casos podían ser capaces de hacer procesos de síntesis de metabolitos a partir de la obtención de nutrientes inorgánicos y en otros casos de nutrientes orgánicos. De ahí que hablamos entonces de litoautótrofos o litoheterótrofos cuando utilizan compuestos inorgánicos, o de órganoautótrofos u órganoheterótrofos si utilizan sustancias orgánicas, como por ejemplo cuando se alimentan a partir de proteínas, a partir de ácidos nucleicos y degradan estos para formar aminoácidos o para formar los nucleótidos o para obtener carbohidratos también. Y veíamos también que muchas veces para hacer este proceso de degradación y obtención de estos nutrientes necesitaban también una fuente de energía que podía ser o luz o bien algún tipo de proceso químico, particularmente de óxido-reducción. Y ahí es donde nos encontrábamos con que habían organismos fotoautótrofos o fotoheterótrofos o quimioautótrofos o quimioheterótrofos. Es la práctica entonces. En algunos casos hay organismos que van a utilizar la luz como fuente de energía, otros que van a usar compuestos químicos, particularmente mediante el proceso de oxidación a partir de esos compuestos, como fuente de energía, y que van a utilizar como sustrato o sustancias inorgánicas o sustancias orgánicas. Y que vamos a tener algunos que van a ser capaces de producir sus propias fuentes nutricionales y otros que van a tener que obtenerlas de otros organismos. En la práctica, del punto de vista clínico, nos encontramos con que la mayoría de los microorganismos que causan daño al paciente, sea animal o humano, van a ser más bien heterótrofos. Necesitan de sustratos orgánicos que están proveídos, en este caso o provistos más bien por el organismo al cual ellos van a atacar. De ahí que nosotros necesitamos entonces replicar las condiciones nutricionales o metabólicas que ellos requieren cuando tenemos que hacer verificación diagnóstica de estos a través del uso de medios de cultivo. Y decíamos la semana pasada que existen medios de cultivo que pueden ser líquidos, que pueden ser semisólidos o que pueden ser sólidos y que tienen una particularidad. Van a contar con los nutrientes que necesiten los distintos tipos de microorganismos que vamos a tener nosotros que analizar, y de ahí que hayan algunos eventualmente que van a ser capaces de tener varios tipos de nutrientes y permiten el crecimiento de la mayoría de los microorganismos, y otros que van a tener algunos compuestos específicos y por lo tanto limitan las condiciones de crecimiento a algunas cepas microbianas. Dentro de los experimentos que les toca hacer esta semana, les va a corresponder hacer siembra a partir de algunos microorganismos que van a tener en distintos medios, y por lo tanto van a tener que luego hacer la comparación de cómo crezcan esos microorganismos. Eso es parte de lo que es el ejercicio práctico de esta semana. Sin embargo, ya deben haber hecho en la semana anterior una siembra inicial para demostrar que existen distintos microorganismos en todas las superficies, y por lo tanto deben haber tomado seguro muestras orgánicas, muestras inorgánicas, por ejemplo, muestras de mano, muestras de mesón, muestras de alguna superficie, como por ejemplo la de un teléfono. Lo que debiesen ver el día de hoy es básicamente el resultado de esos crecimientos microbianos. ¿Qué es lo que sucedió eventualmente? Si hubo crecimiento o no. Por lo tanto, lo que demuestran por una parte en ese experimento era que efectivamente en todo tipo de superficies, orgánicas o inorgánicas, pueden haber microorganismos. Que hay distintos tipos de microorganismos con que nos vamos a encontrar. Pero también, en las siguientes etapas que van a ser en la fase práctica,
se van a encontrar con que hay medios que les dan distintos requerimientos nutricionales o metabólicos y que están relacionados justamente con asegurar el crecimiento de algunos tipos de microorganismos y limitar el de otros. Hablábamos de que, por lo mismo, entendiendo entonces como seres vivientes a estos microorganismos, existen procesos de metabolismo que están relacionados o con la degradación de los nutrientes que ellos van a obtener para llevarlos a las unidades más básicas de estos. De ahí, por ejemplo, que cuando se degrada una proteína, esta es transformada en aminoácidos, un ácido nucleico es transformado en sus nucleótidos y se separan incluso las azúcares de los nucleósidos, si es que es necesario, para luego realizar procesos anabólicos, donde se construyen nuevamente macromoléculas a partir de las sustancias en que los degradamos inicialmente. Por lo tanto, una proteína utilizada, por ejemplo, a partir de un trozo de carne o a partir de un vegetal, es degradada, se transforma en aminoácidos, y esos aminoácidos que son absorbidos por las células van a ser finalmente útiles para la construcción de las propias proteínas de la célula que la va a utilizar en este caso. Hablamos en esta oportunidad más bien de las bacterias, pero nuestras células también hacen exactamente lo mismo. De ahí entonces que hay una íntima correlación entre ambos procesos. Y por lo general van a ser procesos que van a necesitar un alto nivel de gasto energético. Y esto es lo que explica el por qué utilizamos algunas moléculas que son capaces de aportar energía, como pasa con la molécula de ATP, que prácticamente todas las entidades biológicas son capaces de utilizarla y que tiene la particularidad de que va a ser capaz de, al contar con enlaces de alta energía, poder aportar esa energía que está acumulada dentro de la molécula para cualquier proceso metabólico en donde pueda ser útil. Es por eso que lo utilizamos, por ejemplo, para apertura y cierre de canales iónicos o eventualmente para los procesos en donde hay que hacer acoplamiento de ácidos nucleicos o eventualmente donde necesitamos romper las estructuras de dobles o triples enlaces que pueden tener las macromoléculas que están dentro de una célula. En la práctica, los enlaces de alta energía que posee la molécula ATP, cuando se rompen, liberan entonces esta energía, pero además aportan los grupos fosfatos que están acoplados dentro de la molécula, y estos van a ser capaces de ensamblarse con cualquier tipo de molécula que esté participando en los procesos en donde el ATP va a ser necesario. El proceso, por lo general, va a ir de la mano, entonces, habitualmente, con una hidrólisis en donde el ATP es degradado a fosfato orgánico, que va a quedar entonces en estado libre y que va a ser el que utilizamos para aportar a las demás moléculas, y va a quedar una molécula de adenosin difosfato. Pero como consecuencia de esta ruptura, además, al romperse este enlace, se libera también energía. Y esa energía también resulta útil desde el punto de vista metabólico. Cuando hablamos del ATP también hay que entender cómo llegamos a formarlo, y ahí es donde tenemos tres mecanismos por los que habitualmente esta molécula se va a sintetizar. Decíamos que el mecanismo inicial más fácil de entender cómo se forma el ATP es un mecanismo que se conoce como adición simple, en donde lo que vamos a ver es que va a haber acoplamiento de adenosin difosfato con fosfato inorgánico. Por lo tanto, en este caso va a absorberse energía cuando se forme esta molécula. La energía va a quedar entonces almacenada, particularmente en los enlaces dobles que se van a formar en el adenosin trifosfato. Y esto va, por lo tanto, a llevar de la mano que haya un enlace de alta energía potencial que se va a utilizar cuando sea necesario acoplar entonces la molécula de ATP a otros procesos metabólicos. Otro proceso mediante el cual podemos construir la molécula de ATP también es el proceso de fosforilación a nivel de sustrato. En este caso lo que señalábamos es que va a haber una formación directa de ATP, pero esta vez utiliza un metabolito intermediario altamente energético, y ese metabolito suele ser el fosfonolpiruvato, que va a aportar entonces el fosfato para que éste se acople con adenosin difosfato, dando origen, por lo tanto, a la molécula de ATP. Aquí ya tenemos dos mecanismos, o dos vías por las cuales llegar a construir la molécula de ATP. Este tipo de formación de ATP es el que se da, por ejemplo,
cuando se utilizan carbohidratos, en particular cuando utilizamos glucosa. Y esta es una de las formas en las cuales se suele producir, por ejemplo, en el ciclo de Krebs. Y tenemos un tercer mecanismo, que es el de la fosforilación oxidativa. Este se da particularmente cuando utilizamos un complejo enzimático como la ATP sintetasa, que va a tener la capacidad entonces de hacer el acoplamiento molecular del adenosindifosfato con el fosfato inorgánico que se puede aportar. Habitualmente vamos a verlo más bien vinculado a lo que va a ser la cadena respiratoria, que en el caso de las bacterias va a estar acoplada a la membrana fosfolipídica interna, en el caso de los gram negativos. En el caso de los gram positivos entendemos que solamente hay una membrana fosfolipídica, y en esa membrana es donde debiese, en el caso de las bacterias que tengan la capacidad de hacer uso de oxígeno y de hacer fosforilación oxidativa, estar ensamblado el mecanismo de fosforilación. La principal fuente de donde obtenemos energía a partir de las distintas biomoléculas que vamos a utilizar, por lo general suele ser la glucosa. Tanto los microorganismos como las células animales suelen utilizar entonces este tipo de carbohidratos como fuente principal para la obtención, almacenamiento y disposición de energía. En el caso nuestro, por ejemplo, igual que los animales, almacenamos en nuestro hígado el mayor reservorio de glucosa en forma de glicógeno. Pero también se almacena glicógeno a nivel de musculatura. El músculo cardíaco, el músculo esquelético necesitan depósitos locales de glucosa en forma de glicógeno. ¿Para qué? Para poder realizar justamente más eficientemente los procesos de contracción de la musculatura. Pero el hígado va a ser el órgano principal que almacene glicógeno y cuando sea necesario lo va a degradar, lo va a transformar en glucosa y esta va a ser enviada por torrente sanguíneo a todos los tejidos u órganos que lo necesiten. Pero en el caso de los vegetales, el almacenamiento va a ser más bien en forma de almidón, también por las mismas necesidades metabólicas que tienen sus células eventualmente. Sin embargo, la glucosa puede también, bajo ciertas condiciones metabólicas, ser transformada a ribosa fosfato o a piruvato. En el caso de la transformación a ribosa, vamos a verlo a través de un proceso oxidativo que ocurre mediante el ciclo de las pentosas, y en el caso del piruvato, particularmente el proceso oxidativo es a través del proceso de glicólisis, de la destrucción entonces de glicol. Nos enfrentábamos entonces aquí, particularmente van a haber una secuencia de pasos donde van a haber enzimas que median entonces la transformación de la glucosa para llegar a dar el producto final que va a ser piruvato. Pero como consecuencia de la formación de piruvato, además se va liberando ATP. Por lo tanto, nos encontramos con que en este trayecto metabólico va a haber conversión gradual entonces de la glucosa a metabolitos como la glucosa 6-fosfato. Esta etapa, que es la etapa inicial de este proceso de conversión, es una etapa que puede ser eventualmente reversible y es mediada por una enzima que es capaz o de transformar glucosa en glucosa 6-fosfato o al revés, de degradar la glucosa 6-fosfato, liberarla entonces de su fósforo inorgánico y dejar la glucosa nuevamente libre. La enzima, que en este caso es una de las enzimas claves de este proceso metabólico, es la hexoquinasa. La glucosa 6-fosfato a su vez puede ser metabolizada mediante la acción de una enzima llamada isomerasa a fructosa 6-fosfato, y a su vez esta es transformada en fructosa 1,6-difosfato gracias a la acción de la fosfofructoquinasa. ¿Por qué aparecen mencionadas estas enzimas particularmente? Porque estas enzimas resultan claves dentro del proceso de conversión entonces de la glucosa. Esas enzimas tienen que estar presentes para que puedan llegar eventualmente al proceso final, que va a ser la transformación en piruvato y la formación del ATP que vamos a necesitar. Diga. Entonces, la hexoquinasa, que media la transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato, la isomerasa entre glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato, y la fosfofructoquinasa,
que transforman la glucosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. Solamente la primera parte era reversible, ¿verdad? Las tres enzimas en este caso son reversibles respecto a los metabolitos que participan. Bueno, pero solamente esa fase, ¿verdad? Esta fase suele ser reversible. Claro. ¿Qué va a pasar a continuación? Una vez que llegamos a la conversión a fructosa 1,6-difosfato, vamos a tener entonces que va a producirse una conversión de esta en gliceraldehído fosfato. Luego, este va a ser transformado en 1,3-difosfoglicerato. Luego pasa a 3-fosfoglicerato. Por lo tanto, vamos cambiando entonces la posición de los grupos auxiliares que van a tener las moléculas en este caso. Luego a 2-fosfoglicerato. Y aquí ya comienza la fase final, que va a ser la relevante desde el punto de vista energético, porque vamos a tener fosfoenolpiruvato, y este, cuando pierda sus fosfatos, va a dar origen a piruvato. En este proceso, lo que va a ocurrir es que en algunas de las etapas se va a formar, por lo tanto, ATP. ¿En qué etapas se suele formar ATP? Primero, en la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato tenemos degradación de ATP en adenosin-difosfato, y el fósforo inorgánico es aportado para hacer glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, aquí se gasta entonces la energía. En la segunda etapa que veíamos arriba, la conversión de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, no hay participación de la molécula ATP, pero sí la hay luego, en el tercer paso, que es la conversión mediante fosfofructoquinasa. Aquí, nuevamente, utilizamos la energía del ATP, el fosfato se acopla con la fructosa fosfato, y por lo tanto ahora tenemos fructosa difosfato, y se libera entonces adenosin-difosfato. Pero, si nosotros vemos las siguientes etapas para llegar a la conversión final a piruvato, nos encontramos con que ahora se sintetiza ATP. ¿Dónde particularmente? En la conversión a fosfoglicerato, y luego en la conversión de fosfoenolpiruvato en piruvato. Aquí es donde se desprenden de sus grupos fosfato estas moléculas, y este se acopla con el ADP para dar origen al adenosin-trifosfato. Por lo tanto, estas son las fases en las cuales este proceso metabólico permite que tengamos ATP en nuestro organismo. Este proceso, que es la glicólisis, por lo tanto es uno de los procesos en los cuales obtenemos ATP como fuente de energía. ¿Cuál es el rendimiento de este proceso metabólico en lo particular? Cada una de las veces que se repite este ciclo, se forman 2 moléculas de ADP, se van a formar 2 moléculas de piruvato, pero además en el paso intermediario de gliceraldehído a difosfoglicerato, se forman también 2 moléculas de NAD. Este tipo de proceso, que lo vemos en la gran mayoría de las bacterias, va a ser un proceso anaeróbico, no va a estar acoplado a la cadena transportadora de electrones, no va a estar acoplado con fosforilación oxidativa, y tiene una particularidad, que es el hecho de que en bacterias ocurre en el citosol. En el organismo humano o en el organismo animal, ¿dónde vamos a ver ese proceso? En el interior de la mitocondria, en la fase citosólica mitocondrial. Pero otro de los procesos claves en la elaboración de ATP como fuente de energía va a ser este proceso, que es el ciclo de Krebs. ¿Qué particularidad tiene el ciclo de Krebs? Este comienza con la utilización del piruvato que se formó previamente en la glicólisis. Por lo tanto, estos 2 procesos están acoplados. Si la glicólisis lo que hacía era convertir la glucosa en piruvato, en el ciclo de Krebs, ahora ese piruvato que se formó por glicólisis va a ser utilizado para elaborar moléculas de ATP. En el proceso, y eso es lo que nos muestra en general el ciclo de Krebs, hay una serie de pasos de conversión. Piruvato va a ser transformado inicialmente en acetilcoenzimo A. Este se acopla entonces con esta fase y va a ir pasando a la formación de citrato, de isocitrato, de cetoglutarato, de succinato, de fumarato, de malato
y termina formando oxalacetato. Este oxalacetato, al acoplarse con acetilcoenzimo A, da como origen nuevamente a citrato. Por eso es que hablamos de un proceso cíclico. En el proceso, ¿qué es lo que va a ir sucediendo? Se va a ir liberando, por una parte, ATP, pero también va a ir produciendo CCO2. Este proceso, indudablemente, va a ser de un mayor potencial energético en comparación al proceso de glicólisis por sí solo. Si la glicólisis nos aporta solamente 2 moléculas de ATP, el ciclo de Krebs tiene la particularidad de que en la suma de todas las etapas que en él ocurren, termina dando origen, a partir de una molécula de glucosa, con la que partimos en la glicólisis, a 38 moléculas de ATP, cuando el piruvato formado a partir de la glicólisis se acopla a este proceso. Por lo tanto, este proceso metabólico, llamado ciclo de Krebs, es altamente energético en cuanto a su capacidad productiva. Es una de las fases metabólicas que caracteriza por lo general a la mayor parte de los organismos eucariotas y que está íntimamente relacionada con la presencia de las mitocondrias. Y entendiendo que las mitocondrias evolutivamente derivan de algunos tipos de bacterias que son capaces de hacer este proceso metabólico, nos encontramos por lo tanto también con que hay bacterias que sí tienen acoplada a su membrana interna la posibilidad de realizar este mismo proceso metabólico. Si bien es cierto, la mayoría de las bacterias lo que hacen más bien son procesos de glicólisis o bien procesos de fermentación relacionados con la obtención de energía, también existen bacterias que tienen procesos de fosforilación oxidativa y que tienen eventualmente procesos como el ciclo de Krebs y pueden por lo tanto fabricar mayor cantidad de moléculas de ATP que les resultan bastante útiles. Entonces, en lo general nos encontrábamos con que el ciclo de Krebs va a estar acoplado con la glicólisis. En este proceso de acoplamiento, la glicólisis, por lo tanto, va a permitirle que a partir de las 2 moléculas de piruvato que se aporten, lleguemos entonces luego a un proceso donde por fosforilación a nivel de sustrato o por fosforilación oxidativa van a formarse inicialmente 8 moléculas de ATP. Y luego, cuando el acoplamiento del piruvato con este ciclo resulta en la repetición de 2 ciclos de formación también de moléculas de ATP, vamos a tener que en cada uno de estos ciclos se forman 15 moléculas de ATP. Y como se repite 2 veces, 15 por 2 nos da 30 moléculas. Sumadas obviamente a las 8 que se formaron previamente en la glicólisis, vamos a tener un máximo entonces de 38 moléculas totales. Si lo comparamos con un solo proceso de glicólisis, donde apenas obteníamos un total de 2 moléculas, resulta en un mayor nivel de eficiencia energética. Habitualmente el ciclo de Krebs va a estar acoplado entonces a esto que vamos a ver acá, que corresponde al proceso de la cadena transportadora de electrones. Habitualmente va a estar, en el caso de las bacterias gram negativas, asociado a la membrana fosfolipídica interna. Y lo que vamos a ver es que eventualmente los complejos proteicos que están en este caso participando de la cadena transportadora de electrones van a ser capaces entonces de realizar las distintas fases de formación de metabolitos como el NADH, la degradación posterior de este y eventualmente la liberación de hidrogeniones, la liberación de protones, que van a terminar por lo tanto en que una vez que se produzca la elaboración del ATP, vamos a verlo entonces liberándose en una mayor cantidad, dada la fase de acoplamiento que tiene esta etapa, este proceso propiamente tal, respecto a la ocurrencia del ciclo metabólico que veíamos recién. En la práctica, ¿en qué se va a traducir? En que aquí vamos a tener algunas proteínas que van a ser capaces entonces de convertir metabolitos y liberar eventualmente protones. Así nos encontramos entonces
con que la cadena transportadora de electrones se caracteriza básicamente porque existe la capacidad de sintetizar ATP, existe la capacidad de sintetizar NAD particularmente a partir de su degradación, y lo que va a ocurrir aquí es que vamos a tener que los protones que se liberaron van a generar una gradiente, y esa gradiente va a ser responsable entonces de que una enzima, que es la ATPasa, pueda en este caso metabolizar y sintetizar las moléculas de ATP. En lo particular, cuando las bacterias cuentan con este tipo de proceso metabólico, van a tener un mayor nivel de eficiencia energética en términos de la conversión hacia ATP de las moléculas que ellas van a utilizar como nutrientes. En cambio, cuando nosotros veamos procesos como la fermentación, nos encontramos con que el potencial de elaboración de ATP va a ser relativamente más bajo. Al igual como pasa con la mayoría de los organismos animales y vegetales, hay algunos microorganismos que tienen la capacidad de realizar un proceso denominado respiración celular, y se va a entender como un conjunto de reacciones bioquímicas que a través de procesos oxidativos van a permitir la conversión de moléculas orgánicas en compuestos inorgánicos. Ahora, ¿qué va a suceder en este proceso? Se va a formar también energía en la forma de ATP que va a ser utilizable entonces por la célula. Esto nos lleva entonces a que van a haber dos conceptos que nosotros vamos a manejar, el de respiración aeróbica y el de respiración anaeróbica. Cuando hablemos de respiración aeróbica nos encontramos con que va a haber un aceptor final de los electrones, que es el oxígeno. Este oxígeno es reducido a partir de las moléculas de agua, y habitualmente lo vamos a encontrar como proceso en las células animales, lo vamos a encontrar en las células vegetales, y como mencionaba, algunos tipos de microorganismos también tienen esta capacidad de realizar respiración aeróbica. A los organismos que somos capaces de realizar respiración aeróbica se nos denomina, por lo tanto, organismos aeróbicos. Pero existe también la posibilidad de que se haga un proceso llamado respiración anaeróbica, en cuyo caso se utiliza una molécula inorgánica que no va a ser oxígeno en este caso, como aceptor de electrones. En lo particular, se ve muy especialmente en el contexto de las bacterias que ocurre este proceso de respiración anaeróbica. Sin embargo, el concepto de respiración anaeróbica no es equivalente al proceso de fermentación. Son dos conceptos totalmente diferentes, dado que en el caso de la fermentación no hay participación de ningún elemento que constituya una cadena transportadora de electrones. Ahí está la diferencia radical. Entonces, en el caso de la respiración aeróbica o anaeróbica, va a haber una cadena transportadora de electrones. Solo que en el caso de la respiración aeróbica, aquí tenemos oxígeno como aceptor electrónico, y en el caso de la anaeróbica, va a haber un compuesto inorgánico que no corresponde a oxígeno. Lo que nos muestra el esquema que está en esta misma diapositiva justamente son los dos procesos de respiración. En el caso de la respiración aeróbica, vamos a tener que a partir de una molécula orgánica va a haber entonces aporte de electrones hacia una molécula de oxígeno. Esto requiere, por lo tanto, una cadena transportadora de electrones que lo puedan acoplar al oxígeno. Al mismo tiempo que cuando esa molécula se degrada, da origen a la construcción de moléculas de ATP. Y por otra parte, puede producirse liberación de dióxido de carbono, que va a ser uno de los metabolitos tóxicos que producen nuestras células, y eventualmente va a poder ser utilizado en procesos de biosíntesis. Cuando decíamos, por ejemplo, que a partir de una proteína obtenemos aminoácidos, y con esos aminoácidos las células construyen sus propias proteínas, o cuando a partir de carbohidratos también las células construyen sus propios carbohidratos. Pero en el caso de la respiración anaeróbica, lo que vemos es que vamos a tener los mismos procesos, con la diferencia de que esta vez
el aceptor de electrones va a ser diferente al átomo o molécula de oxígeno. Las consecuencias van a ser básicamente las mismas. También vamos a tener, en este caso, conversión de NADH en NAD y la liberación de moléculas de agua, al mismo tiempo que tenemos la formación de moléculas de ATP y que tenemos, por supuesto, las moléculas que van a ser capaces, en este caso, de aceptar los electrones que se desprendan en el proceso de utilización del compuesto orgánico. Este tipo de procesos metabólicos, por lo tanto, nos llevan a catalogar los microorganismos en particular, pero también la mayor parte de los seres vivientes, entonces, en 5 categorías, que las vamos a usar en la clasificación desde el punto de vista metabólico, cuando veamos bacterias, por ejemplo. Así vamos a tener organismos que van a ser aeróbicos estrictos, que lo que van claramente a hacer es utilizar oxígeno necesariamente para sus procesos de biosíntesis. Si no hay presencia de oxígeno, este tipo de microorganismos suelen disminuir y desaparecer del medio de cultivo donde lo tengamos. Por lo tanto, obligatoriamente debe proporcionárseles una concentración de oxígeno adecuada. Tenemos, por otra parte, microorganismos que son anaeróbicos estrictos. Estos, por el contrario, no utilizan oxígeno y cuando el oxígeno está presente, disminuyen y desaparecen incluso en cantidad, porque no son capaces de utilizar ni adaptarse a la presencia de oxígeno. Ejemplos de estos. Por ejemplo, para los aeróbicos estrictos nos encontramos con los estáfilos y estreptococos. Habitualmente estos se encuentran en nuestra piel y habitualmente asociados a la mucosa respiratoria. En la mayor parte de las especies de estáfilos o estreptococos va a ser, por lo tanto, ese es el patrón de distribución en el organismo animal, sea humano o sea de otra especie. En la práctica, esto está relacionado con que indudablemente utilizan oxígeno como aceptor de electrones. En el caso del ejemplo para los anaerobios estrictos, ¿con qué nos encontramos? Con las bacterias intestinales. La mayor parte de las bacterias que se alojan en colon son incapaces de utilizar oxígeno y solamente se adaptan a procesos metabólicos en la medida que el oxígeno no esté presente dentro del medio donde ellas sobreviven. Pero también existen algunos organismos que van a ser anaerobios facultativos. ¿Qué implica esto? Que eventualmente, aún cuando sobreviven bajo ciertas condiciones donde está ausente el oxígeno, es más eficiente indudablemente su capacidad de crecer y de metabolizar nutrientes cuando el oxígeno está en el medio. Es decir, en su mayoría son bacterias que van a estar en medios ricos en oxígeno, pero pueden de alguna manera adaptarse entonces a la ausencia de este, aunque sus procesos metabólicos van a ser mucho más lentos y menos eficientes. Tenemos anaerobios aerotolerantes. En este caso, su medio preferente es un medio ausente o en ausencia de oxígeno. ¿Qué significa, por lo tanto? Que, por ejemplo, este tipo de bacterias podrían estar en el intestino y van a crecer sin mayor problema. Pero, si cambian a un ambiente como la piel o ascienden hasta las vías respiratorias, van a crecer también, pero en una velocidad mucho más lenta que cuando están en ausencia de oxígeno. Estos dos conceptos están curiosamente manifestados de una manera relativamente similar. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia radica en que el anaerobio facultativo sobrevive en ausencia de oxígeno, pero su medio original de hábitat debe contar con oxígeno en altas cantidades. En cambio, el anaerobio aerotolerante, al revés, vive fundamentalmente en medios pobres en oxígeno. Pero si cambia a un medio donde el oxígeno aumenta en cantidad, se adapta. Puede eventualmente realizar procesos metabólicos donde el oxígeno va a ser su aceptor de electrones, pero la eficiencia va a ser relativamente más baja que la que tiene cuando el medio carece de oxígeno. Y tenemos también microorganismos que van a ser microaerófilos, es decir, son capaces de adaptarse bajo ciertas condiciones a un ambiente donde haya alguna concentración de oxígeno, aunque esta debe ser relativamente baja proporcionalmente. Son bacterias que habitualmente
van a estar en ambientes carentes de oxígeno, se desarrollan adecuadamente en ese tipo de medios, pero si hay una pequeña elevación del oxígeno, pueden de alguna manera adaptarse. ¿Cuál va a ser el problema fundamental desde el punto de vista metabólico si la concentración de oxígeno se eleva demasiado? Que en este caso, este tipo de microorganismos podrían, en concentraciones altas del oxígeno, morir, porque no tienen capacidad de utilizarlo eficientemente. Se adaptan más bien a niveles más bajos de oxígeno. Así como veíamos recién los procesos donde vamos a tener aceptores de electrones, donde vamos a tener cadenas transportadoras de electrones, y donde hay procesos como el ciclo de Krebs o como la glicólisis que permiten una eficiencia mayor en la formación de moléculas de ATP como fuente energética, que también, y esto es lo que sucede con la mayoría de los microorganismos, existe otro proceso que es el de la fermentación. ¿Y con qué nos encontramos en este caso? Particularmente en la fermentación utilizan un compuesto orgánico que es capaz de aportarles energía, y aquí lo que sucede fundamentalmente son dos hechos. Uno, el que va a conllevar la formación de ATP, y el segundo, que se libera un metabolito que, acoplado con el CO2 que también se va a producir en este caso, son los productos de degradación de ese microorganismo. Y en ocasiones, este proceso de fermentación a nosotros nos resulta útil. Por ejemplo, cuando se utilizan bacterias para fermentar lácteos y fabricar yogur, o fabricar queso, o fabricar mantequilla. O por ejemplo en la industria del vino, donde también se utilizan bacterias que van a fabricar alcohol, siendo el alcohol entonces un desecho metabólico de las bacterias en este caso. O donde levaduras también dentro de la misma industria del alcohol son utilizadas para elaborar cerveza, siendo las levaduras en este caso las que hacen la fermentación. O incluso en la casa, cuando uno elabora pan, cuando se hace un postre como un queque, como un pastel eventualmente, utilizamos levaduras, que lo que están haciendo es fermentar las azúcares de la harina, y por lo tanto, al hacer fermentación, en este caso, forman CO2, y las burbujas de CO2 son responsables de que se esponje la masa, pero también transforman las azúcares que aportan las harinas y finalmente las convierten en un producto que a nosotros nos resulta útil desde el punto de vista nutricional. Pero desde el punto de vista clínico, muchas de las bacterias cuando hacen procesos de fermentación generan compuestos que resultan tóxicos al organismo animal y por lo tanto son a veces también responsables a través de estos metabolitos de la sintomatología que ustedes van a observar en su paciente. Dentro del proceso, nosotros nos vamos a encontrar entonces con que puede haber distintos tipos de metabolitos orgánicos que van a ser útiles en este caso para el proceso fermentativo. Así nos encontramos con que en ocasiones hay bacterias que son capaces de utilizar acetileno y se va a formar etanol, se va a formar acetato y por lo tanto hace una fermentación de tipo alcohólica. O cuando eventualmente se utiliza glicerol como sustrato y terminamos formando moléculas de acetato, o en el caso del uso del resorcinol y se termina fabricando butirato. ¿El butirato en qué se utiliza? En la fabricación de mantequilla. Cuando se elabora mantequilla a partir de la leche, van a ser este tipo de bacterias entonces las que son capaces de convertir la nata por fermentación en la mantequilla cremosa que habitualmente nosotros nos terminamos comiendo. Cuando hay un proceso de destrucción necrótica de un tejido en un animal, o cuando eventualmente un animal muere y las bacterias que están en él comienzan a degradarlo para obtener nutrientes, en ocasiones puede haber también degradación de algunos compuestos que se liberan producto de la necrosis y degradación que está ocurriendo en los órganos de este animal. Y estos compuestos terminan, por lo tanto, una vez que son fermentados por las bacterias,
dando ese olor característico a descomposición que nosotros percibimos. Por lo tanto, cuando ustedes sienten mal olor en una herida de un animal, o cuando sienten mal olor porque un animal se murió, es porque justamente hay procesos de fermentación que están haciendo las bacterias, que están degradando ese trozo de órgano en donde ellas estén colonizando al animal. Si hay una herida y la herida se infectó, lo más probable es que las bacterias en este caso van a alimentarse de los restos necróticos y por lo tanto cuando hagan su fermentación sale el olor a descomposición típico que nosotros vemos en una herida maloliente, que nosotros percibimos en una herida maloliente. Entonces, diferentes tipos de compuestos van a ser metabolizados a través de procesos de fermentación y el aroma que nosotros percibamos va a estar en relación con el tipo de molécula que se libere. Este proceso, el de la fermentación, al igual como la glicólisis, al igual como el caso del ciclo de Krebs, va a terminar siendo bastante característico desde el punto de vista de la formación de ATP, también desde el punto de vista energético, por lo tanto, es uno de los mecanismos de obtención de energía, pero tiene la limitante de que el ciclo fermentativo solamente termina en la formación de 2 moléculas de ATP, además de la liberación del CO2 y además del compuesto resultante de la degradación del sustrato inicial. En la práctica, la fermentación, si nosotros la comparamos con la respiración celular, resulta menos eficiente en la capacidad de formación de energía. En esta imagen, lo que nosotros vemos son 2 procesos de fermentación, y aquí hablamos justamente de los ejemplos que mencionaba recién. La fermentación láctica, donde en este caso se va a terminar formando lactato, y que del punto de vista de la industria alimentaria tiene relación con cómo los lácteos los podemos degradar y transformar, por ejemplo, desde leche a yogur, o desde leche a queso crema eventualmente. Pero también tiene relación con un proceso fisiológico que suele ocurrir en el organismo animal y en el organismo humano femenino. Todos los animales tenemos una relación con microbiota comensal que contribuye en parte a aportar los nutrientes, pero también ayuda a mantener alerta nuestro sistema inmune. Sin los microorganismos comensales sería muy difícil que nuestra inmunidad pudiera reconocer y atacar eficientemente a los patógenos. Pero dentro de ese contexto hay algo bastante particular en relación a algunas bacterias, porque se van a localizar en distintos territorios anatómicos. Hay distinta distribución de bacterias, de hongos, incluso de protozoos, dependiendo del territorio corporal. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hay lactobacilos, que tanto el hombre como la mujer suelen tener en flora o microbiota intestinal, que en este caso van a estar en otro territorio, que es el de la mucosa vaginal. Esos lactobacilos, en el caso de la mujer, son responsables de que el pH vaginal sea más ácido. Y ese pH más ácido, que tiene relación con la formación de ácido láctico en este proceso fermentativo, es responsable de que no haya colonización con patógenos. Pero también uno de los grandes corresponsables de disminuir el número de espermios que finalmente suben después de la eyaculación a hacer el contacto en la fecundación con un ovocito. No solamente sucede a nivel de la especie humana, sino que también las hembras de otras especies animales tienen eventualmente un número importante de lactobacilos en su mucosa vaginal. El balance del número de lactobacilos respecto a la microbiota patógena es fundamental en este caso para disminuir los riesgos de que ocurran infecciones urinarias o genitales o de transmisión sexual. Pero en la microbiota digestiva, donde tanto el hombre como la mujer tienen lactobacilos, tiene otra función también. El número de lactobacilos frena el crecimiento de algunas bacterias como los Clostridium o como los Streptococcus, que habitualmente están relacionados con síndromes diarreicos. Y por lo tanto, en la ingesta alimentaria, cuando consumimos algunos probióticos que contienen lactobacilos, lo que estamos haciendo básicamente es aumentar su número para que a nivel intestinal disminuyan, por la liberación de ácido láctico, la presencia de aquellos que pueden potencialmente convertirse en patógenos oportunistas. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen Clostridium como comensales, hay pacientes que tienen Streptococcus como comensales.
Y el problema es que cuando este tipo de bacterias proliferan, el paciente después cursa con diarreas, después cursa con vómitos, y muchos de ellos además suelen tener síndromes hemopágicos asociados al cuadro diarreico que van a manifestar. La presencia del lactobacilo en microbiota intestinal disminuye el número de ese otro tipo de microorganismos que decimos más bien son patógenos oportunistas. Pero también hay otro proceso de fermentación que es el que utilizamos muchas veces a diario, la fermentación alcohólica. Cuando usamos vinagre, por ejemplo, en una ensalada, o cuando de pronto un fin de semana nos juntamos con los amigos, tomamos alcohol, sea vino, sea un destilado, o sea un fermentado, como el caso de la cerveza, por ejemplo. Utilizamos justamente la fermentación alcohólica, que la hacen tanto bacterias como levaduras. En la práctica, la fermentación entonces tiene aplicación tanto desde el punto de vista clínico, porque nos permite entender cómo es que ocurren los mecanismos de daño que causa el microorganismo a través de fermentación en el organismo animal del paciente. Pero también desde el punto de vista industrial y alimentario. ¿Por qué? Porque la fermentación la utilizamos para elaborar algunos tipos de alimentos. Entonces, los distintos procesos fermentativos pueden contribuir en mayor o menor medida a que nosotros podamos de alguna manera también contar con algunos nutrientes, pero también desde el punto de vista clínico están relacionados con explicar que el microorganismo que esté colonizando a un organismo animal mayor va a causar, como decíamos, daño estructural, va a alimentarse de esos nutrientes que obtiene a partir del órgano y a la vez va a terminar desencadenando entonces la liberación de energía que le es útil para el proceso que vamos a ver después del break que vamos a hacer ahora, que es el proceso de crecimiento microbiano. La constitución de los distintos componentes a partir justamente de procesos metabólicos y que le permiten además contar con energía disponible, están íntimamente relacionados con lo que vamos a ver. Es parte esencial de lo que ustedes van a utilizar en la fase práctica de los laboratorios, que es entender el crecimiento microbiano. Entendiendo que el crecimiento microbiano está relacionado fundamentalmente con el proceso en el cual las células se van a ir multiplicando y van a aumentar el número de individuos presentes en una comunidad microbiana. Y por lo tanto, vamos a observar que el proceso cuenta con tener relación con contar con los nutrientes suficientes para considerar la posibilidad de multiplicar estas células. Y por lo tanto vamos a observar que el número de individuos va a ir aumentando en la medida que dispongan de un medio adecuado desde el punto de vista nutricional. Pero que hay limitantes. Las limitantes están relacionadas con la disposición particularmente de esos requerimientos metabólicos. Y entonces vamos a observar que estos van a poder luego mostrarnos que van a ser capaces de expandirse en un territorio determinado y van a poder entonces ocupar áreas mayores en la medida que los nutrientes que vayan obteniendo van a ser adecuados para ellos. Entonces, ¿qué entendemos por crecimiento en el concepto de crecimiento microbiano o bacteriano? Al aumento ordenado de todas las células o elementos celulares presentes dentro de un grupo o comunidad. Y este aumento va a llevarnos entonces a la mayor cantidad de masa y de células que forman esta masa o colonia. Por lo tanto, cuando hablemos de crecimiento, en términos más sencillos decimos que hay un aumento en el número de individuos que forman la colonia microbiana. Va a haber crecimiento individual, que corresponde por lo tanto a la forma en la cual el ciclo celular termina en una mitosis y división por lo tanto de las células. Es decir, a partir de una debemos tener dos nuevas células. Pero en esta etapa va a haber además una fase de crecimiento que está asociada con que aumente el tamaño de la célula previamente a la división. Y una vez que se divida, el crecimiento también de estas células que se formaron para asegurar que lleguen al tamaño promedio que tienen los individuos de la especie. Ahora, ¿qué va a suceder durante la fase de crecimiento individual? Se sintetizan todos los componentes que forman parte de la estructura
bacteriana o microbiana. En particular, la pared celular, la cápsula, las membranas fosfolipídicas, por ejemplo. Vamos a observar que hay emisión de señales coordinadoras que van a garantizar la replicación del material genético. Y esto va a ir de la mano con el proceso de división de la célula. Vamos a ver luego que va entonces a dar inicio a un proceso de replicación cromosómica del cromosoma circular mayor que tienen las bacterias. También va a haber replicación de los plásmidos y por lo tanto del material genético que estos contengan. Pero también vamos a observar luego la segregación cromosómica de plásmidos a las generaciones que se van formando de microorganismos. Es decir, si tienen material genético, debe ser transmisible a la descendencia. Por lo tanto, cumple con uno de los dogmas de la biología celular, que es el hecho de que debe transmitirse la información genética. Entonces, en el caso del crecimiento individual, va a haber un aumento de tamaño y luego va a haber una división celular y un reparto homogéneo de su material genético para asegurar, por lo tanto, que las células que se formen, o células hijas, cumplan con las mismas características de la célula originaria. Pero también hablamos de un concepto que es el de crecimiento poblacional. ¿A qué se refiere el crecimiento de la población? Así como se reproduzca una célula, todas las demás células de una colonia van a ir multiplicándose y por lo tanto, ¿esto qué hace? Que aumente el número de individuos. ¿Qué vamos a ver entonces en relación a este concepto de crecimiento poblacional? Un concepto que se denomina cinética de crecimiento, es decir, tanto la velocidad a la que se multiplican como también el número de individuos que llegan a formar. Tiempo de generación. ¿En cuántos segundos, minutos u horas vamos a ver la formación desde una célula a dos células hijas? Profe, ¿la cinética de la velocidad? La cinética es la velocidad a la que se multiplica. Está íntimamente relacionada con el tiempo de generación. Para que una célula se multiplique y forme nuevas células, y por lo mismo también, para que una colonia se expanda y aumente su número, necesitamos una cantidad suficiente de nutrientes y necesitamos de un espacio en donde esos nutrientes estén. Y vamos a ver, por lo tanto, que hay factores que condicionan indudablemente estos dos conceptos que veíamos inicialmente. Pero también vamos a ver que estos van a estar en relación con etapas o factores limitantes del crecimiento. La curva de crecimiento microbiana habitualmente consta de 4 o 5 etapas, como vemos de hecho en la gráfica inferior. Si ustedes se fijan bien, hay una fase inicial de adaptación, cuando comienza recién a colonizar un territorio o una cepa microbiana. ¿Por qué hablamos de una fase de adaptación? Es lo mismo que nos pasa a todos nosotros. Cuando ustedes recién llegaron el año pasado o el antepasado a la carrera, y no tenían ni idea de cómo era el mundo universitario. Al principio, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a observar, empiezan a buscar algunos amigos con los que hacerse compatibles y obviamente de ahí en adelante formaron algunos tipos de amistad. Ya cuando empezó a pasar el tiempo se dieron cuenta de cómo funciona la universidad, que tienen que estudiar, que les da tiempo a veces de hacer otras actividades. Por lo tanto, pasaron también por un proceso de adaptación. No hay especie que no pase por una fase inicial de adaptación a su medio. Y en el caso de las bacterias, indudablemente también necesitan una adaptación que tiene que ver con que los microorganismos van a tener que censar si existen nutrientes que les permitan sobrevivir y multiplicarse. En eso consiste la adaptación particularmente y por lo tanto en esa primera etapa es muy difícil que haya un intento de multiplicación primero, porque inicialmente necesitamos obtener los nutrientes para poder después utilizarlos en la síntesis. Esta fase de adaptación está íntimamente relacionada con la llamada fase de latencia, que es la fase en la cual no hay multiplicación de individuos. Es una fase que es relativamente variable dependiendo de la especie y dependiendo de las condiciones que se le aporten por parte del medio a la especie que vayamos a observar. Porque pensemos en lo siguiente, ¿qué sucedería en el caso del bacilo del anthrax, el Bacillus anthracis, si está en un ambiente seco, con mucho calor, y donde además tengo que estar en una forma que es una forma de espora, por la temperatura a la que se encuentra,
por el hecho de que hay menos humedad, y lo más probable es que además haya menos nutrientes, el periodo de latencia va a ser bastante largo, y incluso pueden llegar a ser décadas, con las esporas en un estado en el cual no van a ser capaces de multiplicarse. Pero si le cambiamos las condiciones drásticamente y ahora le aumentamos la humedad, bajamos la temperatura y le proporcionamos nutrientes, sale del estado de latencia y comienza gradualmente a multiplicarse. Pensemos en otro ejemplo. Cuando ustedes se dan la mano sin haberse lavado las manos después de bajarse de la micro, ustedes intercambian varios tipos de microorganismos que estaban en el pasamanos de la micro. Por ejemplo, estafilococo. Entendiendo que estafilococo son bacterias que son comensales nuestras, ¿qué va a pasar? Vamos a permitir entonces que pasen de la piel de una persona a la otra cuando le damos la mano. Si no nos hemos lavado adecuadamente, el número de microorganismos que entonces van a pasar en mayor cantidad. El sustrato, que es nuestra piel, va a permitir por lo tanto que se desarrollen adecuadamente y en forma bastante rápida. O por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, cuando migra dentro de los territorios del intestino, después de que nosotros nacemos y nos cargamos de la primera cantidad de microorganismos al nacer, al pasar por el canal del parto. El parto es fundamental en parte también para que aumente nuestra capacidad defensiva, porque esa carga microbiana inicial empieza a estimular a nuestro sistema inmune, pero también contribuye a que nosotros formemos metabolitos que no éramos capaces de sintetizar. ¿Qué va a pasar en ese caso? Pensando en el proceso de parto, cuando salimos expulsados por la vagina de nuestra madre, nos cargamos de microorganismos, entre ellos Escherichia coli, y cuando por inhalación o por ingesta deglutiva bajan al intestino, van a empezar a multiplicarse, encuentran un medio en donde pueden obtener nutrientes. Y por lo tanto, gradualmente, después de que se adapten, en muy poco tiempo aumenta el número de bacterias. Es así que en la primera semana, después de que no teníamos ninguna mientras estábamos en el útero, llegamos a tener por lo menos unas 1000 a 2000 millones de bacterias. Se reproducen rápidamente. Por lo tanto, la fase de latencia depende de las condiciones que le proporcione el medio al microorganismo. Y puede ser o muy breve o puede ser bastante prolongada. Incluso para una misma especie va a variar, dependiendo de cómo deba adaptarse entonces al ambiente a donde va a migrar. La siguiente fase, llamada fase logarítmica o fase exponencial, nos dice claramente que es en esta etapa en donde aumenta considerablemente el número de microorganismos. Esa es la fase en donde habitualmente se hace la evaluación del tiempo de generación, o sea, cuánto demora una bacteria en multiplicarse y formar dos nuevas bacterias. Si ustedes quieren saber qué tan rápida es una especie bacteriana en formar nuevos individuos, es en esta etapa cuando se evalúa. ¿De qué depende? Depende fundamentalmente de que aquí tienen el máximo de nutrientes posibles y disponibles para el crecimiento microbiano. Que la temperatura, que la humedad, que las condiciones que le proporciona el sustrato donde ella va a crecer son las óptimas. Obviamente, si son las mejores condiciones, la velocidad de crecimiento es mayor. Es muy rápida. En esta fase, lo que va a ir sucediendo es que a medida que aumente el número de individuos, va alcanzando un equilibrio respecto al número de moléculas del sustrato del que se alimenta. Por lo tanto, llega a una fase en la cual se vuelve igual el número de microorganismos que el número de nutrientes disponibles. Cuando llega a esa fase, comienza una etapa que se denomina periodo o fase estacionaria de este ciclo de crecimiento. Y que se llama estacionaria porque ahora, así como se forman, también se empiezan a destruir microorganismos, algunos empiezan a morir. Y el número de individuos que se formen va a tender a ser igual al número de individuos que empiezan a morir. ¿Por qué ocurre esto? Porque ahora los nutrientes se empiezan a agotar. Pongámonos en el siguiente contexto. Dejamos la sala totalmente cerrada, completamente hermética, y les dejo una sola barrita de chocolate para una semana. La condición es volver a abrir el próximo martes la sala. ¿Y están los listos? Hay 28 personas en la sala y les dejo una sola barra de chocolate. Y tienen con esa barra que alimentarse de aquí el próximo martes. Esa es la condición para volver a abrir la sala y darles ahora
del asado, que se estaría en este caso, poniendo una situación hipotética. ¿Qué hace? Los mata todos. Eso es lo que termina pasando efectivamente. A continuación de esta fase estacionaria, cuando ya se les agotan los nutrientes, comienza la fase de muerte o declinación de la colonia. Al agotarse el sustrato, comienzan a morirse y comienzan a quedar solamente las cepas que resisten este cambio en las condiciones adversas del ambiente. Ese ciclo se repite con frecuencia y obviamente si volvemos a suministrarle sustrato en esta etapa, ¿qué va a pasar? Vuelve a reactivarse esta etapa. Pasa por un periodo de latencia donde va a tener que censar la colonia si hay nutrientes suficientes y nuevamente comienza la fase exponencial hasta que de nuevo alcancen el punto de equilibrio máximo y luego de ello vuelvan entonces a disminuir. ¿Por qué no tiene un límite de aumento? Sí, el límite está obviamente por las condicionantes de temperatura, de humedad, la concentración de nutrientes que eventualmente nosotros le Por suministremos. ejemplo, si hubiera una cantidad de nutrientes óptima para que subiera, siguiera aumentando, ¿la población aumentaría o seguiría manteniéndose ahí porque igual las otras condiciones no se dan? Idealmente sí, pero si nosotros variamos algo, como por ejemplo, que cambiemos un par de grados la temperatura, aun cuando tengan los niveles ideales de nutrientes para poder mantenerse creciendo, lo más probable es que van a empezar también a disminuir el número de individuos. La temperatura también va a ser un factor incidente. Si acidificamos o alcalinizamos el medio también, las cepas que no resistan los pH extremos podrían eventualmente morir. Entonces, cuando hay periodos de epidemia, cosas así, se trata de que no pase a lo exponencial. Justamente cuando un paciente se enferma, lo que hay que hacer es evitar que este periodo, que es el exponencial, se siga desarrollando, porque habitualmente la sintomatología que ustedes van a ver en sus pacientes está íntimamente relacionada con esta fase, con el crecimiento exponencial. Una vez que un microorganismo, por ejemplo cuando nos resfriamos, o por ejemplo cuando hay un cuadro diarreico, coloniza ya el ambiente del órgano en donde se va a situar habitualmente, va a empezar gradualmente a colonizarlo. Primero, una vez que tiene claros los nutrientes que va a obtener, porque los ha censado molecularmente, comienza entonces a multiplicarse. Y luego, cuando ya detectan que la cantidad de nutrientes es suficientemente alta, la carga microbiana empieza a aumentar. En ese proceso también el sistema inmune va a responder, va a intentar contener la carga microbiana, pero a veces, ¿qué suele pasar? Ha elevado tanto su número la carga microbiana que tenemos, que empiezan a manifestarse los síntomas y los signos propios de la enfermedad que el paciente tenga. Por lo tanto, habitualmente la fase sintomática de la enfermedad dice relación, en lo general, con esta etapa, con la fase exponencial o logarítmica del crecimiento microbiano. A mayor número de microorganismos, mayor intensidad en los síntomas. Uno de los postulados de Koch, ¿se recuerdan lo que hablamos 3 semanas atrás cuando Robert Koch inoculó animales con cepas infecciosas de estáfilos o de streptococcus? Demostró que si aumentaba el número de inóculos, el número de microorganismos a inyectarle, los síntomas del animal iban a ser mucho mayores. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? Que al tiempo inicial, cuando está recién adaptándose el microorganismo a su ambiente nuevo, nosotros solamente veamos una cantidad reducida, que es la cantidad con la que se parte. Supongamos que partimos con una sola bacteria. En este caso, el ejemplo que está acá demostrado es el de Escherichia coli, una de las bacterias más estudiadas y que es una de las que se reproduce más rápidamente. En 30 minutos, Escherichia coli ya da origen a 2 nuevas células. Media hora demora en hacer todo su ciclo celular, que termina entonces en la división mitótica del primer individuo. En 1 hora tenemos 4 bacterias. En 1 hora y media tenemos 8. ¿Por qué en 1 hora y media? Porque recuerden que se divide cada media hora una bacteria para formar 2. Entonces, vemos que cada media hora aumenta al doble el número de individuos. Supongamos lo siguiente. Tienen un vaso precipitado de 250 ml.
partieron con una bacteria a la medianoche. Y como dijimos, en este caso cada media hora vemos que aumenta al doble el número de individuos. Si a las 10 de la noche ya está a la mitad el vaso, ¿a qué hora va a estar lleno? O sea, a las 10:30 de la noche. Porque si recordamos que cada media hora se duplica el número de individuos, significa que entre las 10 y las 10:30 llenamos la segunda mitad del vaso precipitado en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este proceso? Deben haber procesos que van de la mano con la división del microorganismo y por lo tanto, en este caso, lo que más frecuentemente vemos es una división celular mediante fisión binaria, o sea, la célula se parte en dos nuevas células. Y van a caracterizarse porque va a haber una fase en la cual se debe replicar el material genético, lo que es obligatorio, porque tenemos que luego repartirlo en partes iguales, pero que mantengan el número de cromosomas y genes propios de la especie. En la mitosis siempre, cada nueva célula que se forme debe tener los mismos números de cromosomas y genes que la célula progenitora. Entonces, si una bacteria se divide en dos, las dos deben tener la misma cantidad de cromosomas, la misma cantidad de genes que tenía la célula madre con la que se partió. La siguiente etapa, después de la replicación del material genético, implica la elongación del microorganismo, por lo tanto su pared pasa por un proceso de síntesis, donde aumenta el largo. Las membranas celulares también. La cantidad de ribosomas que va a tener va a ser el doble de la que originalmente tenía esta célula madre. Y va a pasar por un proceso en el cual entonces ocurre la formación de una línea divisoria o anillo divisor y que va a condicionar por lo tanto el punto medio de esta bacteria, que ahora es más grande de lo que habitualmente se ve en un individuo normal de la especie. ¿Por qué es más larga? Porque ahora tiene que dividirse y formar dos células nuevas, dos células hijas. Entonces, una vez que se comienzan a organizar ciertas proteínas, que son las que aparecen mencionadas acá, y que se empieza a formar esta línea o punto medio, va a comenzar entonces a formarse un tabique divisor o septo de división. Ese tabique divisor es el que asegura que ahora tengamos entonces las dos nuevas células en la fase siguiente, que es cuando finalice la formación del septo y ahora podamos por fin separar en dos nuevas células. En la práctica entonces, en esta fase de fisión binaria, lo que aseguramos es que cada célula nueva que se forme tenga la misma cantidad de cromosomas y genes, por lo tanto el mismo tipo de material genético en cantidad e idealmente en calidad, y que tenga también idealmente la misma cantidad de organelos y el mismo tamaño estructural que la célula de la cual se formó originalmente. Eso es lo que vemos de hecho acá. Si ustedes observan la imagen, vemos que la bacteria se ha alargado ligeramente, que se ha comenzado a formar una zona de estrechamiento central en donde se va a formar el septo o tabique divisor. Y que luego, y eso es lo que vemos también acá en las mismas imágenes, una vez que el tabique se ha formado y que ya el material genético, por lo tanto, y los organelos han sido repartidos de manera equitativa en lo posible, vamos a tener la división en dos células independientes entre sí. Ese proceso de división celular se da particularmente en esta etapa, en mayor número. Va a ser la fase exponencial, la etapa en la cual nosotros logremos observar una mayor cantidad de procesos de división mitótica de las bacterias. Ya decíamos que la fase inicial, llamada fase de latencia,
parte con una etapa llamada acomodación o adaptación, en donde hay que adaptarse indudablemente a las condiciones del medio. Por lo general, esa fase de adaptación y esa fase de latencia entonces van a depender mucho de las condiciones que le proporcione el ambiente a la colonia de microorganismos. Pero una vez que salen de esta etapa de latencia, inician la fase exponencial de una manera que va a depender también de cuán altos o bajos sean los niveles nutricionales para que sea más rápida o sea más lenta. Y una vez que alcancen el punto máximo de equilibrio entre número de individuos y sustratos disponibles, comienza un periodo llamado periodo estacionario, que, como decíamos bien, es la etapa en que ahora empiezan a morir individuos en la misma cantidad que los que se están formando. Se empieza a hacer más lenta la tasa de replicación celular. Ese punto se puede mantener relativamente por largo tiempo si nosotros mantenemos el número de nutrientes en el número máximo que pueden obtener. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a privar de nutrientes en esta etapa? O sea, o no les estamos suministrando más nutrientes o se los retiramos del ambiente. Comienza la fase siguiente, que es la etapa de muerte de la colonia. Ahora empieza a aumentar el número de células muertas y quedan muy pocas células sobrevivientes. Si hablamos de la fase exponencial, esta siempre da su inicio después de que ha ocurrido el periodo de adaptación o periodo de latencia. Va a tener, por lo tanto, la colonia que pasar por un proceso de adaptación o ambientación a las condiciones del medio. Vamos a necesitar en esta fase que haya nutrientes en condiciones adecuadas, que tengan los niveles de oxígeno que necesita, si es que es una bacteria aeróbica o una bacteria anaerobia aerotolerante o una aeróbica facultativa, o bien, en el caso de aquellas bacterias que son anaeróbicas, propiamente tales o estrictas, que haya suficientes niveles de CO2 y de un ambiente pobre en oxígeno. Va a necesitar también entenderse que esta etapa en buena medida depende de las características estructurales y moleculares que va a tener cada especie microbiana. Por lo tanto, no todas las especies se reproducen de la misma forma, no todas van a crecer a la misma velocidad y no todas van a alcanzar de la misma forma el periodo exponencial en el cual deben multiplicarse. Sin embargo, una vez que llegan a esta etapa, como decíamos, nos vamos a encontrar con que es esta fase, el periodo exponencial, donde evaluamos el llamado tiempo de generación. O sea, una vez que ya comienza a crecer la colonia, es cuando ustedes tienen que observar cuánto tiempo demoran a partir de una bacteria en llegar a tener dos nuevas bacterias. La fase de adaptación y la fase de latencia son las primeras dos etapas del ciclo, como señalábamos. En la fase de adaptación suele verse el mismo número de microorganismos que ustedes sembraron en la colonia, por lo tanto no hay un aumento desde el punto de vista estadístico que sea significativo. Sin embargo, ya en esta etapa, una de las cosas que podemos observar es que puede haber un aumento del tamaño del microorganismo, o sea, se está preparando para las divisiones mitóticas. Y además, del punto de vista metabólico, nos vamos a encontrar con que en esta etapa se produce una gran cantidad de energía, particularmente en la forma de ATP. ¿Por qué? Porque esa energía la necesita para las divisiones celulares, las necesita para crecer, las necesita para sintetizar sus estructuras y poder, por lo tanto, elongarse. Entonces, la fase adaptativa, que es la primera etapa, está en relación con la fase de latencia. En esta fase se adapta a las condiciones que le proporciona el medio y lo único que podríamos encontrarnos es que tal vez aumente el tamaño de cada microorganismo, como también sensaríamos que desde el punto de vista metabólico es capaz de producir una gran cantidad de ATP como fuente de energía.
una vez que ya están en estas condiciones de ambientación, va a ser que comience entonces la fase exponencial. Fase exponencial que corresponde al momento en que empiezan a dividirse entonces y aumentar el número de microorganismos. Como decíamos, va a ser la fase exponencial la etapa en donde nosotros evaluamos el tiempo de generación, que corresponde a cuánto tiempo demoran desde una bacteria en tener dos nuevas bacterias. Para distintas especies, mencionábamos recién, como también de acuerdo al tipo de ambiente en que se encuentren, vamos a tener entonces distintos tiempos de duración de sus ciclos e indudablemente también distinto tiempo de generación. Es así que en el caso de Escherichia coli es una de las bacterias que se reproduce más rápidamente. En menos de 15 minutos ya tenemos dos nuevas bacterias. Por lo tanto, ya en media hora tenemos 4 a partir de la primera que pongan en un medio de cultivo. En el caso de Bacillus subtilis, que es una de las bacterias digestivas que también nos vamos a encontrar con frecuencia, suele demorar alrededor de unos 25 a 26 minutos aproximadamente. Entonces estamos cerca del rango de la media hora. En el caso de los Clostridium, estos demoran alrededor de 35 a 40 minutos en multiplicarse. En el caso de las Mycobacterium, como el caso de las que producen la tuberculosis bovina, aviar o la humana, o en el caso de la que produce la lepra, se demoran alrededor de 12 horas, por lo tanto su crecimiento es bastante más lento. En el caso de las levaduras Saccharomyces, que son las que usamos por ejemplo para fermentar la malta o cebada y hacer cerveza, o que la usamos para la elaboración del pan, su tiempo de crecimiento son 2 horas. Eso explica por qué, por ejemplo, cuando sus abuelas hacen pan en la casa, demoran de 50 minutos a 2 horas en tener listo el pan amasado que hicieron. Por eso es que en el caso de las panaderías, por ejemplo, cada media hora sacan una horneada de pan. Ese es el tiempo, bajo las condiciones de horneo que se les dan, que demoran entonces en aumentar el número suficientemente como para que la masa aumente en tamaño, para que haya leudado adecuadamente también. Protozoos como los Paramecium demoran alrededor de 10 horas y media. Y en el caso de la Euglena, también alrededor de 11 horas aproximadamente. Por lo tanto, si se dan cuenta, depende de la complejidad también del organismo que nosotros veamos, cuán lenta o cuán rápida sea la velocidad de crecimiento. Los 3 que vemos acá abajo son eucariontes. Tienen núcleo, tienen organelos más complejos, entre ellos ribosomas 80S. Y los primeros son más bien procariotas. Tenemos micobacterias y tenemos bacterias que obviamente no tienen núcleo, tienen un cromosoma circular, pueden tener plásmidos y tienen ribosomas 70S, entre otras estructuras que son de menor complejidad en comparación con células animales o células de eucariontes tales. Ahora, en la misma fase exponencial aparecen algunas características que nos llaman la atención al observarlas a microscopio. Por ejemplo, podemos reconocer la forma. Si aumenta el número de microorganismos es más fácil que los podamos ver al microscopio. No solamente la forma de cada individuo, sino que además, en una observación macroscópica, ustedes van a ver la forma de la colonia. Seguramente tomaron la semana pasada las muestras, ¿o no? Hoy día les tocaría observarlas. ¿Qué vieron en las placas después que las revisaron? No mucho. ¿Hubo alguna que tuvo crecimiento en la placa? Sí. ¿Qué observaron? Ya, color. Por ejemplo, el color nos va a llamar la atención, la presencia de pigmento. ¿Qué más? Forma. Eran circulares. La mayoría de las colonias eran circulares. De distintas formas. ¿Abrieron un poco y sintieron el dolor que tenía? Como recomendación, si van a percibir aroma, nunca se pongan la placa en la nariz, sino que la levantan ligeramente inclinada y lo que hacen es con la mano generar un movimiento de abanico, que fluye el aire. Porque si la huelen directamente se exponen a inhalarlas y a infectarse. ¿Qué olores sintieron? ¿Qué aromas percibieron?
tampoco lo hice. Habitualmente cuando ustedes nos mandan las placas, o cuando sus colegas nos mandan las placas para análisis de una muestra animal, nosotros también tenemos que percibir aroma. Acostúmbrense de alguna manera también a percibir el aroma, porque también es un indicador de si es un agente patógeno o no. Por ejemplo, es típico de los cuadros diarreicos que nosotros tengamos distintos tipos de aromas, no solamente dependiendo de si hay sangramiento alto digestivo, sino también dependiendo de la carga microbiana o parasitaria que tenga el animal. El color que tenga la H depende también de si logra o no producir la bilis en forma eficiente, pero también depende mucho de la carga microbiana que tenga. Toda la materia fecal, recuerden que suele tener un olor bastante desagradable, que tiene que ver con la fermentación bacteriana de nuestras propias colonias de microbiota que tenemos en intestino. Lo mismo pasa en las distintas especies animales. En el caso de las fecas humanas suelen ser mucho más fétidas que las de otras especies animales porque como nos alimentamos de distintas variedades de alimentos, producimos degradación de distintos tipos de metabolitos. Y en una enfermedad con mayor razón esos aromas nos van a orientar. Por ejemplo, en una úlcera que esté necrotizada, también los aromas que se perciben de la úlcera necrotizada están en relación con la fermentación bacteriana. Entonces, esto mismo, cuando nosotros hacemos la siembra microbiana, también lo podemos detectar. Cuando ustedes levantan ligeramente entonces la placa y generan este movimiento de abanico y se genera la corriente de aire, también el aroma es un indicador que nos puede orientar a saber qué microorganismo es el que está creciendo ahí. Tanto es así que obviamente, en el caso del intestino, el olor de la materia fecal, al haber una alta carga de Escherichia coli, tiene relación con la presencia de esa especie bacteriana. En el caso de las pseudomonas, que son un tipo de bacteria que causa cuadros respiratorios, suele generar un olor como a alcohol gel o como a jabón Popeye o jabón gringo, y a veces incluso un olor como a caramelo quemado. De hecho, pseudomonas proliferan quemaduras. Si tienen un gato o un perro que reciban algún día en clínica que haya tenido una quemadura porque a alguien se le ocurrió la genial idea de separarlo cuando estaba en cópula con agua hirviendo, lo más probable es que si tiene una quemadura de segundo o tercer grado y esta quemadura se infecte, va a ser con pseudomonas. Y lo más seguro es que van a sentir ese típico olor como a caramelo quemado, como azúcar quemada. O por ejemplo, en el caso del alcohol, cuando nosotros consumimos vino o cuando consumimos cerveza, el olor o aroma tiene íntima relación justamente con el alcohol que se produjo por la fermentación que hicieron las levaduras o que hicieron las bacterias. Por lo tanto, ese tipo de características también nos está indicando en cierto modo que durante una etapa, para poder producirla, hubo una fase de crecimiento de esas bacterias. Entonces, dentro de las características que observamos en esta fase exponencial, muchachas y muchachos, está tanto la forma de la colonia, el color que tenga si es que hay pigmentos, la forma que tengan los microorganismos, cuando ustedes las vean en una placa de portaobjetos y la tiñan con la tinción de Gram, van a saber si la tiñan, obviamente si es Gram positiva o Gram negativa, pero también el aroma les indica la presencia del microorganismo. ¿Qué más? Densidad, la cantidad de microorganismos que haya por cada colonia. Si se agrupan o no se agrupan. Hay bacterias que pueden estar separadas entre sí. En el caso de los estafilococos que vemos, que tienden a formar una colonia en forma de racimo de uva. En el caso de los streptococos van a ver que forman como una especie de collar de perlas, una cadenita. Y esto, todas estas características que acabamos de mencionar, como también obviamente el tiempo de generación, que acabamos de ver recién en la tabla, están íntimamente relacionadas con que esta es la etapa en que hay mayor actividad metabólica microbiana. Es cuando son más activas. Por lo tanto, esta es la etapa en que si ustedes le ponen un antibiótico en el medio, las pueden matar. Son más susceptibles. Es lo mismo, si recuerdan lo que vieron en microembriología, que sucede durante la organogénesis, la etapa del periodo embrionario cuando se forma nuestra estructura anatómica, o la de una especie animal. Como es la etapa en que hay más tasas metabólicas, porque las células están multiplicándose más rápidamente, es cuando es más probable que experimenten mutaciones y que si ustedes le ponen un agente externo, le causen daño al desarrollo del embrión. En este caso pasa lo mismo. Como esta es la etapa en que aumenta el número de bacterias, es la etapa en que se están multiplicando muy rápidamente, por lo mismo es la etapa en que tienen más riesgo de mutaciones.
Y entonces, si ustedes ponen un antibiótico, lo más probable es que sea esta la etapa en que le causen más daño a la colonia. Del punto de vista clínico, esta es la etapa en que aumentan los síntomas y signos del paciente. Es la etapa en que el paciente se enferma por la presencia del microorganismo. Y tiene relación con lo que decía Koch. A mayor número de individuos de una especie microbiana, más intensos los síntomas de la enfermedad que ven en el paciente. Por lo tanto, están íntimamente relacionados esta etapa exponencial con los cuadros clínicos de las enfermedades de los animales que ustedes van a atender. Entonces, también está íntimamente relacionado con que esta es la etapa en que debemos atacar cuando usamos antibióticos o cuando se hace irradiación de los alimentos, por ejemplo. Ustedes saben que aquí en la planta que está en La Reina y la que está al lado de Minas de Lo Aguirre, cerca del túnel de Prado, hay dos centrales nucleares que además de investigación hacen irradiación de algunos alimentos deshidratados, por ejemplo cuando se compran una sopa en polvo como la maruchan. A esos vegetales que vienen adentro lo que se ha hecho es irradiarlos. Lo que se busca con la irradiación no solamente es deshidratarlos, sino que también disminuir la carga microbiana presente. O por ejemplo, cuando se hace pasteurización con radiación ultravioleta, cuando la leche va fluyendo a través de una serie de tubos, por ejemplo soproles, y lo que hacen es irradiarla con luz ultravioleta, están matando carga microbiana. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que justamente las bacterias que estén en fase exponencial experimentan mutaciones por la radiación y no son capaces de multiplicarse eficientemente y por lo tanto disminuye el número. Entonces después nos llega a nosotros la caja del supermercado y nosotros la compramos. Y podemos tomarla hasta 1 o 2 años después de que la compramos. Si que está bien conservada, si está en condiciones de refrigeración. Entonces, la fase exponencial, así como la fase en que crece más el número de individuos y la fase más activa desde el punto de vista metabólico, es la fase más frágil del crecimiento microbiano. Es donde podemos atacarlos con antibióticos, donde los podemos irradiar y donde podemos eventualmente ver que aumenta el número de sus mutaciones. ¿De qué depende la fase exponencial? ¿Y de qué depende la velocidad de crecimiento? Depende de cómo sea el microorganismo, en cuanto a características estructurales, en cuanto a comportamiento metabólico, depende de si le estamos proporcionando o no suficientes nutrientes, depende de la temperatura, que era justamente lo que conversábamos recién. Y esos factores indudablemente van a limitar de alguna manera cuán rápida o cuán lenta sea esta etapa. Una vez que cursó hasta su máximo la fase exponencial, alcanza entonces el número máximo o masa crítica de población. ¿Qué ocurre en ese momento? Lo que va a ocurrir ahora es que llegamos a la etapa en la cual ya hay un gasto de prácticamente todos los nutrientes disponibles en el medio. Por lo tanto, el número de individuos ya no puede crecer tanto. ¿Qué empieza a suceder a continuación? Que al mismo tiempo que se estén formando nuevos individuos, cada vez más lentamente ahora, comienzan a morir individuos. Y mueren tantos como los que se forman. Esta fase de meseta, llamada fase estacionaria, es la fase donde alcanza su punto máximo de equilibrio. El número de individuos formados respecto al número de individuos que empezaron gradualmente a morir. ¿Qué pasa con el metabolismo, por tanto? Se hace más lento. Ahora disminuye la velocidad de los procesos metabólicos. Y empezamos además a observar que se acumulan más toxinas. Algunas de ellas obviamente le causan daño a la propia colonia y por lo tanto eso explica en parte por qué también se empiezan a morir. Pero ¿qué más empieza a pasar? Cambia el pH, o se hace más alcalino o se hace más ácido, por lo general. Y la temperatura. A medida que se multiplican los individuos se genera bastante temperatura, por lo tanto aumenta en este caso en el ambiente. ¿Qué podría pasar acá? Que eventualmente la temperatura ahora comience a descender. Y luego, ¿qué va a suceder? Una vez que ya se agotaron todos los nutrientes, comienza a haber un descenso en el número de individuos. Por lo tanto, inicia la fase de muerte de la colonia. ¿Qué sucede en esta última etapa? En la fase de muerte es cuando vemos que aumenta el número de bacterias muertas por sobre el número de bacterias que se están formando.
al punto de que vamos a llegar en algunas horas incluso, o en algunos minutos, a tener un descenso bastante abrupto. Sin embargo, puede quedar un número, aunque es pequeño esta vez, de bacterias que siguen todavía en condiciones de multiplicarse y que son habitualmente las que están relacionadas, por ejemplo, en lo clínico, con las cepas resistentes a los cambios adversos del ambiente. Lo mismo que acabamos de ver, de hecho, lo vemos acá resumido entonces en esta curva. Primera etapa, adaptación y latencia, donde hay que entonces observar que los microorganismos básicamente van a alargarse, pero no se van a multiplicar. Esto no está en la exposición, pero se las voy a enviar en el resumen. Vemos luego que una vez que se adaptaron a su ambiente, ocurre una fase logarítmica o exponencial de crecimiento. Ahora aumenta el número considerablemente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando los nutrientes, la temperatura y por supuesto las condiciones propias de la especie lo permitan. La velocidad de crecimiento depende en parte de cada especie, como también de si están los nutrientes en forma suficiente. Una vez que llegamos al número máximo que puede llegar a crecer bajo todas las condiciones que tiene en su medio, alcanza el número crítico o masa crítica que agota los medios presentes. Y por lo tanto, ahora ¿qué sucede? Sucede un estancamiento en la actividad metabólica, se hace más lenta la multiplicación y nos enfrentamos a algo, a un momento en que empiezan a morir más bacterias. Inicialmente mueren tantas bacterias como las que se habían formado, hasta que ya, agotados los nutrientes, y por la presencia de las toxinas generadas en este proceso de muerte celular, se empiezan a morir más bacterias y hay menos bacterias en capacidad de sobrevivir. ¿Cómo evaluamos esto? Van a tener que tomar probablemente muestras de las placas y se llevan a una cámara, como las cámaras de Neubauer, donde se hace un recuento en placa. Esta cámara tiene una particularidad. Tiene una grilla que tiene volumen y por lo tanto nos permite hacer una proyección en base a ciertos cálculos de cuántos millones de individuos hay presentes en un territorio de una muestra de un paciente, por ejemplo. En este caso, el recuento, por lo tanto, nos va a ayudar a establecer en qué etapa nos encontramos respecto a la cepa microbiana. Pero también, para poder hacer ese recuento, uno de los procesos que habitualmente se suele hacer es una dilución seriada o titulación en el fondo de la colonia de microorganismos. Partimos con un caldo inicialmente concentrado donde colocamos la colonia microbiana y a partir de ese caldo que va a estar en cierta dilución, luego tomamos un volumen menor, habitualmente 1 ml, y lo completamos o aforamos a 10 ml en un tubo donde vamos a suministrarle un caldo nutritivo de las mismas condiciones que aquel en el que pusimos inicialmente en nuestra siembra. Una vez que homogenizamos este tubo, vamos tomando nuevamente 1 ml y lo vamos diluyendo en 9 ml de caldo. Y así vamos preparando gradualmente las distintas diluciones. Esto permite, por lo tanto, que nosotros logremos llegar a tener luego en las siembras que se hacen a partir de cada tubo la posibilidad de evaluar cuál es la concentración mínima de microorganismos necesaria para que pueda haber crecimiento. Y eso nos lleva, por lo tanto, a desarrollar la otra fase, que es en el fondo hacer el recuento esta vez en placa. Una vez que logramos que crezcan a partir de las distintas diluciones, tenemos que hacer una siembra. Como ya les habrán explicado las profesoras, la siembra hecha con asa implica que deben hacerse movimientos muy suaves, como cuando usaban pincel en el colegio, y desde la primera siembra del inóculo luego hacen una segunda siembra, siempre en perpendicular, después una tercera, una cuarta y hasta una quinta, para asegurar que toda la placa entonces vaya teniendo gradualmente concentraciones menores a medida que van sembrando, y así asegurar que estén separadas las colonias, que no haya un agrupamiento masivo de microorganismos. Pero también, dependiendo de la dilución que nosotros usamos a partir del caldo de cultivo donde pusimos la siembra,
nosotros luego colocamos un alicotado que vamos a entonces a esparcir sobre nuestra placa y nos va a llevar entonces a que vamos a tener diseminación de colonias en el curso de las siguientes 48 horas, cuando la dejen entonces en la estufa. ¿Y qué va a pasar cuando la observen el día jueves o el día viernes? Ustedes deberían encontrarse con lo mismo que vieron en las placas que originalmente tomaron la semana antepasada, crecimiento microbiano, en el caso de quienes lograron verlo. ¿Qué deberíamos ver ahora? Entonces, que van a haber colonias de distinto tamaño, de distinta forma, de distinto color y responsables obviamente del aroma que podrían percibir. ¿Qué tienen que hacer ahora entonces? Contar cada colonia. Dijimos que una de las condiciones, tanto era las características de la especie microbiana que sembremos, como también las condiciones ambientales. Una de las condiciones ambientales que mencionamos, el tipo de nutrientes que le damos y la concentración proporcional. Pero la otra condición, ¿cuál puede ser? La temperatura. ¿Por qué sembramos a 37 grados en estufa? Porque la temperatura del cuerpo, tanto humano como de muchas especies animales de las que ustedes van a atender. ¿Y por qué esa temperatura es la temperatura promedio que tenemos en nuestro cuerpo? Es porque es la temperatura a la que están activas la mayor parte de nuestras enzimas y por lo tanto nuestros procesos metabólicos. En la práctica, las bacterias también aprovechan ese mismo contexto, esa misma temperatura, y por lo tanto también su metabolismo está activo a esa temperatura de 37 grados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen que evaluar una especie bacteriana que crezca en un animal que tenga una temperatura más alta? La siembra tendría que ser probablemente a la misma temperatura promedio que tiene ese animal. Por lo tanto, también las condiciones de siembra y las condiciones, en este caso, de crecimiento, van a depender de la temperatura a la que habitualmente se enfrenta el microorganismo. La mayoría, sin embargo, de las bacterias suelen crecer a 37 grados. Muy pocas necesitan temperatura más alta. ¿Con qué nos encontramos indudablemente? Que la actividad enzimática, y eso es lo que nos muestra esta curva, va a ir aumentando en la medida que incrementemos la temperatura, hasta que lleguemos a un punto óptimo. La temperatura máxima que usemos para el cultivo es la temperatura que asegure, en este caso, la máxima velocidad de las enzimas en su funcionamiento. Pero ¿qué pasa si subimos más la temperatura? Recuerden que la temperatura denatura enzimas, y por lo tanto, al denaturarse las enzimas, baja su actividad metabólica. ¿Y qué empieza a pasar? Cae bruscamente. ¿Qué va a pasar entonces con los microorganismos? No van a crecer porque ahora la temperatura los mató. Esa es la razón, por ejemplo, de que cuando se hace pasteurización, tindalización o autoclavado, se mueran los microorganismos. Las temperaturas altas que aplican en esos procesos los matan. Más aún en el caso de aquellas que aplican calor húmedo, porque el agua, al portar entonces en este caso esta energía calórica, va a permitir que se rompan más eficientemente los enlaces moleculares que estabilizan la estructura enzimática o la malla proteica o incluso los ácidos nucleicos. ¿Y qué nos dice la segunda gráfica? Nos dice que para distintas especies microbianas los bancos de temperatura van a ser por lo tanto diferentes. Por lo mismo, existen bacterias que están en el rango de la temperatura corporal humana o animal, como pasa con Escherichia coli, por ejemplo, cuyo máximo de eficiencia está entre los 37 y los 39 grados. Hay otras que trabajan a más baja temperatura, como pasa con las polaromonas, que es un tipo de bacteria que, como el nombre lo dice, se encuentra habitualmente en los polos, particularmente en el Ártico y en el Antártico, en los animales que viven en esos extremos. Es decir, trabaja a una temperatura más baja todavía. ¿A cuánto trabaja? Por ejemplo, 4 grados. O sea, la pueden tener contaminando un refrigerador perfectamente. Pero también tenemos bacterias termófilas, como pasa por ejemplo con Thermococcus, o como pasa con Bacillus thermophilus o Bacillus infernis. Bacillus infernis se encontró en los volcanes submarinos. Y de hecho, Bacillus thermophilus, que también se encontró en volcanes submarinos, es una de las cepas bacterianas que hoy día usamos en control de autoclavado, porque es capaz de resistir hasta 120 grados de temperatura. Si sobrevive a una temperatura de 120 grados, por lo tanto, resulta en un buen control biológico. Nos dice si está o no funcionando el autoclavado.
Esas bacterias se adaptaron bastante bien entonces a temperaturas extremas, pero la mayoría de las que vamos a encontrar en relación con cuadros clínicos en los animales o en el humano trabajan entre 37 y 39 grados de temperatura. ¿Bien? Entonces, englobando lo que hemos visto hasta ahora, respecto a las condiciones para que crezcan los microorganismos, hay condicionantes físicas, la temperatura, el pH. Una bacteria que crezca en medio ácido puede que no crezca adecuadamente en un medio de un pH neutro o en un medio alcalino. Una bacteria que crece eficientemente en medio neutro, como el que tenemos en nuestro organismo, probablemente puede ser destruida por pHs ácidos. Lo que pasa con los patógenos, por ejemplo, cuando se enfrentan a la secreción de ácido láctico en mucosa vaginal, que es producida por los lactobacilos que están presentes en la vagina. O bacterias que crecen adecuadamente en medio alcalino y que no crecen adecuadamente en medio neutro. Y también condicionantes químicas, los requerimientos nutricionales, la presencia de agua, la presencia o ausencia de oxígeno. Y por lo tanto, nos encontramos con que esos distintos factores también condicionan las condiciones o medios de habitabilidad para los distintos microorganismos. Por lo tanto, tenemos bacterias, como decíamos, que se adaptan muy bien a pHs ácidos, bacterias que se adaptan muy bien a pHs alcalinos, otras que se adaptan a un ambiente más bien neutro. Del punto de vista de la osmolaridad y la molaridad, ustedes saben que los alimentos los condimentamos y los salamos hace varios miles de años. ¿Por qué se pagaba un salarium, un puñado de sal a los soldados romanos? Por eso hablamos de salarium. Es porque la sal se usaba para deshidratar la carne y que durara bastante tiempo. ¿El charqui cómo se hace? Salando la carne. ¿El jamón serrano cómo se hace? Salando la pierna del cerdo. ¿Y para qué se sala? Para deshidratarla. Las bacterias se deshidratan también. Y por lo tanto, al deshidratarlo, el jamón, lo que estamos haciendo es asegurar que no proliferen microorganismos. Al salar la carne para hacer charqui, ¿qué estamos haciendo? Que no proliferen bacterias, que no se pudra la carne. Cuando le echan orégano a la carne, lo que están haciendo es agregar fenol. El orégano tiene fenol, el fenol es antimicótico, no crecen hongos. Cuando le agregan ajo, cuando le agregan ají, le agregan capsaicina, que actúa como antibacteriano. Cuando le echan comino o aliño completo al trozo de asado que hagan el 18, lo que van a estar haciendo es evitar que crezcan bacterias. El uso de los condimentos justamente tiene relación con prevenir infecciones. No lo sabíamos en esa época, hoy día lo sabemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando salamos? Básicamente aumentamos la osmolaridad del cloruro de sodio y por lo tanto no todas las bacterias van a crecer en esas condiciones, pero algunas obviamente pueden adaptarse a un ambiente mucho más salino. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos la mayor parte de las veces? Que no crecen cuando hay mucha más sal. El ejemplo clásico de ello, el mar muerto, que tiene una alta concentración de sales. Una gota de agua del mar muerto, que en realidad es un lago, prácticamente no contiene bacterias. ¿Y por qué? Porque es tanta la concentración de cloruro de sodio que impide el crecimiento de formas de vida, ni siquiera crecen algas. Y el otro condicionante, que es con lo que cerramos hoy día, los niveles de oxígeno. Ya decíamos minutos atrás, algunas bacterias sobreviven en presencia de oxígeno, las aerobias estrictas particularmente, pero también algunas que van a ser microaerófilas, las anaerobias aerotolerantes y las anaerobias facultativas. Pero la gran mayoría, las anaerobias estrictas y estas otras variedades de anaerobias, sobreviven más bien cuando no hay oxígeno presente en el medio. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando antiguamente desinfectaban una herida con peróxido de hidrógeno con agua oxigenada? Como estaban aplicando oxígeno, morían en este caso las bacterias. Las bacterias que están en el intestino se mueren a las pocas horas de estar expuestas al aire libre. ¿Qué pasa con las bacterias que están en la piel? Si ingresan al tracto digestivo, normalmente se mueren porque no encuentran suficiente oxígeno. Y por lo tanto nos encontramos con que dependen en gran o buena medida del nivel de oxígeno que van a tener. Por eso las clasificamos entonces en aerobias estrictas
y en anaerobias, aerotolerantes, facultativas o estrictas, y también en microaerobias, como explicaba minutos atrás, dependiendo de si son capaces o no de utilizar el oxígeno. Pero hay que entender que así como el oxígeno puede ser útil como aceptor de electrones, también constituye a veces un elemento tóxico. Por eso es que podemos matar a veces bacterias. ¿Qué formas de toxicidad reconocemos? El peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, el hidroxilo, el alcohol. ¿Por qué usamos alcohol gel? ¿Por qué utilizamos alcohol al 70%? Porque los iones de hidroxilo alteran la estructura de pared y membrana celular y por lo tanto matan microorganismos. Es una de las formas más reactivas que tenemos, pero también el oxígeno propiamente tal, como oxígeno molecular, es capaz eventualmente, bajo ciertas condiciones, de transformarse en ozono. Cuando lo estimulamos con ciertas longitudes de onda, por ejemplo con radiación ultravioleta, se ozoniza. Cuando usan un convertidor catalítico en un automóvil, el auto libera ozono, que para nosotros es tóxico. Aviva en la ozonósfera es útil porque este absorbe la radiación ultravioleta del sol. Pero a este nivel de la biosfera, el ozono puede causar la muerte de organismos vivientes. Indudablemente, las bacterias se ven afectadas en ese caso también. Entonces, en lo general, y resumiendo lo que acabamos de ver, las fases del crecimiento microbiano dependían en buena medida del proceso metabólico que hicieron, pero también dependen de la presencia de ciertos metabolitos, dependen de si hay o no hay oxígeno en el medio, dependen de la temperatura que haya en el lugar y por supuesto el número de individuos va a aumentar o va a disminuir dependiendo de todos esos otros factores. Eso es lo que nos decía la curva de crecimiento microbiano y eso es parte de lo que ustedes evalúan cuando ustedes ven una placa de cultivo.